casco urbano con la Marina, un sendero que discurre por todo el río Vinalopó, que está ya señalizado y que es un corredor verde. Pues bien, la siguiente entrevista que tenemos es con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur. Él es Sergio Arroyo, con el que queremos hablar de lo que está pasando en Carrizales con la compra por parte de una empresa de Murcia de 230 hectáreas para la agroindustria y del balance de cómo está o cómo ha cerrado los humedales, el Hondo y las Salinas, este 2024. Sergio Arroyo, bienvenido. Buenos días, María. Bueno, no hemos podido ver las imágenes del sendero, pero las veremos esta noche en el Telenit, pero te lo puedo contar. Bueno, el sendero oficialmente se ha inaugurado, pero ya llevaba abierto al público y supongo que habréis, desde ASA, lo habréis podido visualizar o recorrer. Lo hemos recorrido en parte, sí, o particularmente sí. Bueno, de hecho nosotros en su día hicimos una nota de prensa porque nos parecía una parte del sendero, la parte final que conecta... atraviesa la zona de las Salinas, que consideramos, bueno, pues que se había, digamos, reabierto. Es verdad que es un camino de titularidad municipal, que es la costera de Boix, que es un camino que bordea las Salinas, pero que estaba completamente abandonado, tomado todo por la vegetación de Saladar, y bueno, es verdad que es propiedad municipal y que es un camino, pero que estaba abandonado, pues que se hizo, se abrió, se desbrozó todo el Saladar, una zona que anteriormente estaba muy tranquila. Y bueno, y a nosotros pues nos pareció pues a lo mejor que igual iba a tener un impacto sobre la tranquilidad de la zona, de una zona dentro del propio parque natural, que es el límite está dentro del perímetro de protección y el Es el final, y el parque. Estás hablando del tramo final. El tramo final, sí, lo que va, digamos, entre lo que es la carretera de la Hoya a la Marina, que se mete por dentro de las Salinas y va hasta Pinet. Y el travieso, bueno, hicimos una nota de prensa, pues un poco pensando, dando la atención sobre todo nos preocupaba el tema de las bicicletas, de las visitas, de que aquello pues que cogiera una frecuencia de visitantes que tuviera un impacto para la fauna presente. Al parecer, posteriormente yo me he enterado, y es verdad, porque por allí, por ejemplo, bicicletas no pasan, o sea que el sendero en principio se ha hecho para caminantes, o sea que entonces el impacto en principio bien, o sea no tenemos mayor problema. Bueno, es un sendero verde que se ofrece a la ciudadanía y en el que coincidió con también, no sé si lo recuerdas, con los trabajos de la Generalitat Valenciana de combatir las especies invasoras del cauce del Vinalopó, cubriéndolo con una especie de plástico negro. Sí, me acuerdo. La ladera, ¿te acuerdas perfectamente? Porque presentamos también, hicimos simplemente una nota de prensa porque es que es sorprendente lo que dices, es que es verdad que en el Vinalopó, en distintos puntos, hay zonas de especies alóctonas, especies botánicas invasoras, de verdad, pero es que desde el punto, para la gente que nos escucha se haga una idea, desde el punto que va de la vereda de Sendres, que pasa el río, el puente de la vereda de Sendres, hasta donde termina lo que es el cauce del río Vinalopó, que vierte las aguas en el Azarbe de Dalt, que es de Carrizales, ese tramo que es de cerca de, puede haber 1,5 kilómetros, 2,5 kilómetros, que también se forró de plástico absolutamente. Ahí no había ni una sola planta que fuera alóctona, aquello es Saladar y carrizo. Y se lo llevaron por delante es algo que me sorprende, o sea, que la propia Consellería de Medio Ambiente se cargue o destruya vegetación, un ecosistema que es natural, o sea, que es el carrizo, o sea, que no es ninguna vegetación invasora, no sé, o sea, es algo que nos sorprendió. Hicimos una nota de prensa en ese sentido, de que no entendíamos muy bien el motivo y el objetivo de esos trabajos. Y luego aparte está el tema que también los regantes y los agricultores se habían quejado, que podía ser un peligro el emprender, la instalación tan extensa que se hizo de plástico. Porque normalmente esta técnica que se hace para el control, normalmente es lo que se utiliza sobre todo es para la caña brava, la caña común, que es invasora y es muy... pues eso, se mete por todas partes y luego incluso
es una especie que en caso de inundación es la que realmente provoca los atascos y digamos, los embudos en los cauces, que realmente es la caña común. Y ahí prácticamente pues no había caña común. No hay ni un solo ejemplar de esa especie, por eso nos sorprende que la propia Consellería o no distinga o realmente el objetivo era otro. Y entonces el objetivo era el quitar el carrizal y hacer una... Aquí tenemos imágenes, sí, que no las distingo. Sí, o sea, ahí es plástico lo que están poniendo, ¿no? Es plástico. Y ahí el problema que tiene, que era lo que te comentaba antes, que era que esta técnica, yo creo que fueron los primeros que empezaron, o que yo por lo menos he conocido, la Confederación Hidrográfica del Segura. O sea, que el Ministerio también lo ha puesto, no solo la Generalitat, Ministerio para... Sí, y además da muy buen resultado, porque se tiene durante varios meses y los rizomas, que son las raíces de la caña, que son muy persistentes y cuestan mucho de eliminar, que hasta ahora normalmente lo que se utilizaban eran herbicidas y productos químicos, con esto se mantiene cerrado y el calor lo que hace es cargársela. Y esta es la caña común, esta es la peligrosa. Bueno, ahora no ha salido de plano. Y el problema era el hilo que te decía, de las quejas que el problema que nosotros encontramos a esta actuación, que se hayan hecho tantos kilómetros de plástico, en el sentido de que en caso de una inundación fuerte, una riada fuerte, es mucho plástico y que podría provocar un embudo, un tapón impresionante, que normalmente lo que se suele hacer, se hacen estos trabajos, pero digamos, la calendarización que se hace es por etapas y digamos... O sea, que deberían retirarse los plásticos que se han puesto. Pues no, ahora ya que se han puesto. Lo que pasa es que estamos corriendo el peligro de que venga una riada fuerte, se lleve por delante y se forme, pues claro, que son muchos, es que son kilómetros y kilómetros de plástico. Bueno, pues y eso, digamos, es el miedo y un poco las pegas que había, más que nada al propio proyecto. Por un lado, que se cargue en vegetación autóctona, que no tiene absolutamente ningún sentido, y por otro lado, que se hiciera todo el tramo ese casi de 5 o 6 kilómetros, yo creo que son, pues de una sola tacada. ¿Quién trabaja en la Consellería de Medio Ambiente? Pues botánicos y... No lo sé, yo tampoco. Me imagino que el objetivo es diferente y querrían cambiar el carrizo por otro tipo de vegetación, pero... sí, pero cuando se dan noticias como esta, Sergio, uno piensa, quizá cuando pasa lo que acabáis de denunciar, que lleváis denunciándolo mucho tiempo, también en 2024, cuando empieza la agroindustria, esa agricultura intensiva, a cultivarse en parques agrarios como carrizales, si no se ha prohibido o si no se ha atajado con mayor diligencia, es porque la Consellería no funciona o ¿qué creéis vosotros? Es cuestión de criterios, que no lo conocemos. Bueno, en concreto, hemos cambiado de tema, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar de carrizales. En concreto, carrizales, primero, antes de hablar de la amenaza de la agroindustria para carrizales, explícanos qué es carrizales. Bueno, pues carrizales es un ecosistema agrario que, aunque está en Elche, depende de las aguas del río Segura. De hecho, da la paradoja... Aquí estamos viendo carrizales, ¿no? Sí, efectivamente. Se da la paradoja que Carrizales, una parte de Carrizales está dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura hasta la carretera de Dolores, y de la carretera de Dolores hacia Santa Pola es ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. O sea, está entre dos y el producto estrella de Carrizales es este cultivo, el melón de Carrizales, ¿no? Te voy a decir que es Carrizales. Carrizales es el final, es el extremo de lo que es la huerta tradicional del Bajo Segura. O sea, no es Vega Baja, porque es Baix Vinalopó, pero forma parte de la huerta tradicional del Bajo Segura. ¿Qué es la huerta tradicional? La huerta tradicional es un ecosistema agrario que tiene más de 1000 años de antigüedad. ¿Pero está protegido por ley? No. La huerta como huerta no. Lo que sí está protegido por ley es el Carrizales. Carrizales está, y además está, por un lado, en su día se incluyó en el perímetro de protección del Parque Natural del Hondo, que está incluido en digamos que la legislación que regula todos los perímetros de protección de los espacios naturales
en general de Sí, todos o los sea, parques naturales, pero aquí en concreto en el sur de Alicante hay una legislación que se llama Plan de Ordenación Bueno, de da Recursos igual, pero que Naturales está- ya. del Sistema de Zonas Húmedas del sur de Alicante. Te lo digo porque es específico. Ya. Y en ese documento Carrizales está considerado como un área de interés natural, o sea que tiene una legislación específica, Carrizales, dentro del Plan de Ordenación de Recursos Y Naturales. la tiene porque es un área de influencia del Parque Natural del Sí, Hondo. claro, es el entorno agrícola del Parque Natural del Hondo y es una zona húmeda, aunque es un sistema agrario, pero es una zona húmeda que está cruzada por un montón de azarbes. Y esa protección, ¿qué es lo que impide? Le protege. Que se carguen sus sistemas de riego tradicionales de azarbes. Efectivamente, ¿Por qué protege. son tan importantes los azarbes de Carrizales? Pues no son los azarbes de Carrizales, era lo que te comentaba. Es un ecosistema agrario que tiene más de 1000 años de antigüedad. O sea, es un milenario. Sí, es milenario. Digamos que tenemos aquí el caso no me quiero extender, pero por ejemplo, el caso del palmeral de Elche, lo que protege, lo que es patrimonio de la humanidad. Es la acequia. Es el sistema de riego, pero es que el sistema de riego de Carrizales, de la huerta tradicional del Bajo Segura, es incluso anterior a la de y hace 1000 años que se cultivaba en esa zona. Carrizales es posterior, pero la acequia, la que termina en Carrizales, que es la... Esto, por ejemplo, que estamos viendo... Ese es el azarbe ancha. Esto es el hondo, ¿no? El azarbe del hondo. El azarbe del hondo, el acceso a uno de los embalses. Bueno, pues eso es entonces el azarbe perimetral, que tiene un canal perimetral para proteger y que recogía todas las aguas pluviales del entorno del hondo. Este no es un azarbe tradicional. En Carrizales hay, digamos, 3 azarbes principales, que son 2 de avenamiento y 1 de riego. El de riego es el azarbe de Dalt, que es el que más agua lleva y que es donde desemboca el Vinalopó, y los otros 2, el azarbe del Robatori y el azarbe Ampla. Y estos 3 azarbes, cuando atraviesan Carrizales, que el agua de los azarbes no es solo agua de riego, es agua de riego, pero digamos que es agua que después de que se ha regado cada campo, vuelve a ese azarbe. Y cuando ha regado numerosos campos, al final ya de todo el sistema, cuando ya terminan los cultivos, por ejemplo aquí en el caso de Carrizales, donde ya terminan en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, esas aguas son utilizadas para nutrir humedales de gran valor ambiental, incluidos dentro del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. O sea que también bebe de Carrizales el Parque de las Salinas y el parque... Una parte, porque de las salinas, digamos, que tiene una parte de agua de mar, que son las propias salinas, y la parte interior, que son humedales que se habilitaron como cotos de caza, pero que tienen un indudable valor ambiental, porque allí nidifican especies protegidas. Se alimentan de estas aguas. Pues hemos limitado ya los Carrizales, hemos hablado de su historia y de su importancia, sobre todo por su ecosistema y biodiversidad. Y nos imaginamos la flora y fauna que habrá en Carrizales. Pero, evidentemente, Carrizales ha tenido durante décadas muchos proyectos de crear industria agroalimentaria, de crear un parque agroalimentario, y todos los proyectos pues se han quedado en un cajón porque hay un problema muy gordo en Carrizales, y es que no hay relevo generacional por lo que está sufriendo el Camp d'Elx. Con lo que ahora quienes están cultivando en Carrizales ya no son esos agricultores tradicionales, sino empresas que vienen de Murcia. Vosotros ya habéis denunciado que son empresas que las echaron en su día del Mar Menor. Bueno, las echaron, lo único que hicieron fue acotar ligeramente las prácticas ilegales que estaban haciendo, de pozos ilegales, de desalobradoras ilegales que había, y ha habido una pequeña reducción, y sí es verdad que en una parte se ha hecho un perímetro alrededor del Mar Menor donde se han limitado algún tipo de cultivo, pero muy leve. Vale, pero esas mismas empresas que han hecho todo lo que estás diciendo, ¿son las que ahora están cultivando en Carrizales? Bueno, ¿las habéis cuantificado? No, bueno, ahora de momento lo que se ha, digamos, la transformación que ha habido, porque aquí el problema que hay no es que sea agroindustria o que sea una gran empresa, aquí el problema que hay es la modificación del sistema, básicamente, por un lado, la modificación del sistema de riego, que pasa... ¿Pero se ha modificado? Claro, de hecho, por ejemplo, ha habido 2 empresas, aquí empezó el tema del riego por goteo en 2021. Era una empresa de Murcia, que es verdad, que era una empresa del Mar Menor, el Dulce, que es una empresa muy potente.
Fue la primera en instalar se riego instaló, por... compró 80 hectáreas de varios propietarios delante justo del Parque Natural del Hondo y hizo una balsa y metió de riego por goteo las 80 hectáreas. La consellería, nosotros lo denunciamos, la consellería abrió un expediente que acabó en una sanción económica. ¿Que pagaron y la imposición? No han pagado. O sea que no siguen, han pagado. Sí, o sea que siguen todavía explotando esas 80 efectivamente, hectáreas. Sí, porque presentaron un contencioso en contra de la resolución de la consellería y queda abierto. El contencioso puede durar años. Pero es que al año siguiente, en 2022, en una finca a menos de 1 kilómetro en la misma línea, también bordeando el Hondo, justo al lado de la Casa de Vista Bella, en la puerta sur del Hondo, 45 hectáreas, también 45. Se construye una balsa de riego y se pone riego por goteo. Pero aquí en este caso, sorpresivamente la Consellería y el Ayuntamiento pues tiene todas las autorizaciones y es legal. Nosotros presentamos una denuncia, presentamos un escrito y la respuesta de la Consellería era que era legal. Entonces nosotros nos enteramos... Si es legal es porque entonces... Porque ellos consideran que es legal. No, bueno, se puede hacer porque ellos lo dicen, pero en realidad el Plan de Ordenación de Recursos Naturales es bien claro, que dice que no se va a permitir o que no está autorizada cualquier modificación sustancial de los sistemas agrarios de lo que es del área de interés natural, que eso quiere decir carrizales. De hecho, te digo una cosa, había un plan de carrizales de la Comunidad de Regantes para poner riego por goteo, no eliminar el riego a manta, sino el riego por goteo como ayuda para el melón, para controlar un poco la producción. Se lo negaron. No, te digo, y el proyecto estaba hecho, se iba a hacer en la Sierra del Molar el embalse, que al final, precisamente porque en Carrizales no se podía construir un embalse. Y ahora hay 2 balsas de embalse. Tres tenemos, balsas. porque también anteriormente se hizo hace años, que fue la primera que se autorizó a un vivero, potente. Bueno, que hay. Y lo importante, llegamos, estás diciendo 80 hectáreas, 45 hectáreas, que no, sorprendentemente has dicho que ni Ayuntamiento, Consellería, un momento, les han denunciado. Y ahora llega 230 hectáreas que se han vendido. ¿A quién? Pues sabemos que es una empresa de Murcia y que la actividad económica que tiene inscrita en el registro es por un lado agraria, pero por otro lado también inmobiliaria. Tiene las dos, pero es una empresa agraria, imagino que muy potente para comprar 230 hectáreas de una tacada. Y nosotros, yo lo que te quería comentar, nosotros sabíamos que eso estaba en venta porque formaba parte de una herencia de una persona que había muerto, de una propietaria muy conocida ahí en Carrizales, y que eso estaba en venta desde hacía más de 2 años. Entonces nosotros en febrero del año pasado nos dirigimos a la Consellería ante, la discordancia que había entre una postura ante un proyecto y ante otro, y decir, bueno, ¿cuál es el criterio que tiene la Consellería para autorizar? Porque ahora va a venir alguien con 230 hectáreas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar permisos para hacer balsas y poner riego por goteo? ¿Qué va a pasar? Pues no sé lo que va a pasar, porque la Consellería ni nos contestó. Y no sabemos absolutamente nada qué es lo que va a pasar. De todas maneras, lo que te digo antes, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales no lo autoriza. No autoriza cambios sustanciales de las prácticas agrarias dentro de... Pero la práctica dice lo contrario. Hay una empresa que ni siquiera ha tenido un expediente sancionador. No, pero es que esto ya también hay excepciones anteriores, ya te digo, de hace más de igual 15 años, que el vivero y que el vivero no es un vivero pequeñito, pues tiene cerca de 30 hectáreas. Sergio, tras la venta de las 230 hectáreas y sabiendo que le corresponde a quien ha adquirido esas propiedades, es una empresa de la agroindustria y de la inmobiliaria, ¿qué movimientos de tierra es el que estáis? Porque tú estás vigilando la zona constantemente. Bueno, tú y todos los de ASA. Sí, es verdad, suena fatal. Pero bueno, es simplemente quería dibujar tu trabajo, ¿no? Bueno, el trabajo que hacéis vosotros, los voluntarios, los ecologistas. Bueno, afortunadamente... Controlar en nuestro territorio. No pintamos nada, pero ASA, te lo aprovecho para decirlo, que no somos nadie, pero tenemos 200 socios. Somos 200 personas que estamos... Ahora hemos cruzado el límite de los 200. Bueno, no estamos todos en la zona, hay gente que no viven todos en el campo ni en Elche, pero sí es verdad. Y te digo más,
esta empresa ha empezado, en las fincas que ha adquirido algunas empresas, ha empezado ya a meter tubos directamente. O sea, ¿Tubos es verdad que, para riego por goteo? pues evidente, claro. Si se meten tubos en un bancal, pues es que para eso es lo riego que por habéis goteo. visto, Sí, ¿no? ya se ha empezado a entubar. El problema, yo lo que quiero, súper rápido. El problema que es que ya no es el problema de... Sí, es que no hay segundos, dime. Nada, simplemente el que si no hay riego a manta, no hay sobrante de riego, no hay azarbes y no hay huerta tradicional y no hay humedales que dependen de la huerta tradicional. De ahí la importancia de defender desde ASA ese sistema tradicional de la huerta del Bajo Segura, que es el Parque de Carrizales. Y si se destruye sus azarbes y se colocan tubos para riego por goteo, evidentemente el riego a manta desaparecerá y eso significa que también tendrá un impacto muy negativo con la fauna de la zona, de los humedales, y por supuesto no habrá, como ha dicho, aportaciones para los parques naturales del Hondo o de las Salinas. Sergio Arroyo, gracias por explicarnos qué está ocurriendo en Carrizales y por el trabajo que realizáis. Gracias por invitarme. Y volverás porque también hay que hablar de los espacios naturales. Nosotros ponemos el punto final, nos marchamos, mañana a las 9 volveremos otra vez con más noticias, a partir de las 9 en punto de la mañana, 3 horas en directo, ya lo saben. Ahora les dejamos con el programa Somos Marca, de Rosa Lucas. Bexa ha patrocinado este espacio.